Mi mamá y yo estamos sorprendidos al enterarnos de la relación extramatrimonial de mi padre hace 10 años, 2 semanas después de su repentina muerte. Su pareja quiere ahora una parte de la herencia. Yo 30F, recientemente perdí a mi padre debido a un ataque cardíaco repentino. Fue devastador tanto para mí como para mi madre, Samantha 55F. Mi papá era un exitoso hombre de negocios con una gran reputación en nuestra comunidad. Éramos increíblemente cercanos y siempre lo consideré mi modelo a seguir. El funeral fue duro, pero lo superamos con el apoyo de familiares y amigos. Casi 2 semanas después de que lo enterramos, mi mamá y yo estábamos tratando de adaptarnos a nuestra nueva realidad cuando una mujer llamada Audrey, 57F, se nos acercó. Audrey pidió hablar con nosotros en privado y aceptamos, sin saber qué esperar. Lo que nos dijo a continuación puso nuestro mundo patas arriba. Afirmó que había tenido una aventura con mi padre durante los últimos 10 años. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, que era un poco mayor que mi mamá, nos contaba que mi papá le había sido infiel durante una década. Como si eso no fuera lo suficientemente impactante, Audrey reveló que tenía un hijo 28 millones, que era solo 2 años menor que yo. Luego Audrey rompió a llorar frente a mi mamá. Dijo que mi padre le había prometido una parte de su herencia porque la amaba mucho. Estaba furiosa. ¿Cómo se atreve esta mujer a venir a nosotros con estas afirmaciones cuando todavía estábamos de duelo? Mi mamá, por otro lado, parecía más sorprendida que enojada. Ella siempre ha sido un poco crédula y tiende a creerle a la gente fácilmente. Pude ver la confusión y el dolor en sus ojos mientras escuchaba la historia de Audrey. Audrey continuó su triste historia, diciendo que no quería hacer públicas sus demandas de una parte de la herencia porque empañaría la reputación de mi difunto padre. Pero la forma en que lo dijo parecía más una amenaza que un gesto considerado. Estaba claro que estaba tratando de manipularnos. No pude soportarlo más. Rechacé rotundamente su solicitud y le dije que no creíamos su historia, y que no recibiría ni un centavo de nuestra parte. Mi mamá, sin embargo, me sorprendió diciendo que necesitábamos tiempo para pensar en ello. Me sorprendió que mi mamá siquiera considerara las afirmaciones de esta mujer. Intenté razonar con ella, recordándole que no teníamos pruebas de la relación de Audrey con papá ni de que su hijo fuera suyo. Pero mi mamá parecía desgarrada, probablemente porque es demasiado bondadosa y odia la confrontación. Desde ese día, ha habido tensión entre mi mamá y yo. Me niego a considerar las demandas de Audrey mientras mi mamá piensa que al menos deberíamos investigar sus afirmaciones para evitar cualquier escándalo potencial. Creo que mi mamá está siendo ingenua y que ceder ante Audrey sería un gran error. He estado investigando un poco por mi cuenta, tratando de encontrar alguna evidencia de esto. Hasta ahora no he encontrado nada concreto. Las finanzas de mi padre parecen sencillas, sin transacciones sospechosas ni cuentas ocultas que puedan sugerir que estaba manteniendo a otra familia. A pesar de la falta de pruebas, mi madre todavía está considerando reunirse nuevamente con Audrey para discutir sus afirmaciones. Me preocupa que Audrey pueda aprovecharse del estado vulnerable de mi madre y manipularla para que regale parte de la herencia. Intenté convencer a mi madre de que al menos consultara con un abogado antes de tomar cualquier decisión, pero ella duda. Ella sigue diciendo que no quiere arrastrar esto a los tribunales y potencialmente arruinar la reputación de papá. Siento que estoy librando una batalla en 2 frentes, tratar de proteger el legado de nuestra familia y la seguridad financiera de los reclamos de esta mujer y, al mismo tiempo, tratar de proteger a mi madre para que no se aprovechen de ella en su dolor. Toda la situación ha puesto a prueba mi relación con mi madre. Solíamos ser muy cercanos, pero ahora discutimos constantemente sobre cómo manejar las afirmaciones de Audrey. Siento que soy el único que piensa con claridad en esta situación, pero mi mamá me acusa de ser insensible y de no considerar la posibilidad de que Audrey esté diciendo la verdad. Estoy empezando a sentirme como el malo en esta situación. ¿Estoy siendo demasiado duro? ¿Debería estar más abierto a la posibilidad de que Audrey esté diciendo la verdad? Simplemente no puedo evitar la sensación de que está tratando de estafarnos cuando somos más vulnerables. Me preocupan las posibles implicaciones legales si le damos dinero a Audrey. Podría verse eso como una admisión de que sus afirmaciones son ciertas. Podría abrirnos a nuevas demandas o acciones legales en el futuro. El estrés de esta situación está pasando factura a mi salud mental. Todavía estoy llorando a mi padre, tratando de apoyar a mi madre,
y ahora tengo que lidiar con esta mujer que amenaza con destruir la reputación de mi padre si no le pagamos. He considerado comunicarme directamente con el hijo de Audrey para ver si sabe algo sobre esta supuesta relación entre su madre y mi padre, pero me temo que eso podría legitimar los reclamos de Audrey o darle más municiones contra nosotros. Una parte de mí quiere descubrir el farol de Audrey y decirle que haga pública su historia si así lo desea. Estoy seguro de que si está mintiendo en realidad no lo hará, pero también tengo miedo de las posibles consecuencias si lo hace, incluso si no es cierto. Entonces, Reddit, ¿soy yo el malo por negarme a darle a la supuesta amante de mi difunto padre una parte de su herencia? ¿Debería estar más abierto a investigar sus afirmaciones, o tengo razón al mantenerme firme y proteger a mi familia de lo que creo que es un estafador que intenta explotar nuestra pérdida? Actualización: después de mi última publicación, decidí profundizar en los antecedentes de Audrey. Sentí que necesitaba saber más sobre esta mujer que decía ser la amante de mi padre y ahora exigía una parte de su herencia. Empecé haciendo una investigación básica. No fue fácil, pero logré encontrar información sobre el pasado de Audrey. Lo más significativo que descubrí fue que su marido había muerto hacía unos 15 años. Esto fue interesante porque coincidía con la línea de tiempo de su supuesta aventura con mi padre. También me enteré de cierta información que sugería que Audrey había estado pasando apuros económicos desde la muerte de su marido. Hubo informes de que se enfrentaba a una ejecución hipotecaria de su casa y tenía problemas para pagar sus cuentas. Este problema financiero pareció haber durado hasta el momento en que ella afirmó haber conocido a mi padre. Esta información me hizo sentir en conflicto. Por un lado, podría respaldar su historia. Quizás ella realmente recurrió a mi padre en busca de ayuda durante un momento difícil. Por otro lado, también me hizo preguntarme si ella simplemente estaba buscando un hombre rico para resolver sus problemas financieros. Decidí correr el riesgo y acercarme al hijo de Audrey. Estaba nervioso por esto, preocupado de que de alguna manera pudiera legitimar las afirmaciones de Audrey, pero sentí que necesitaba escuchar su versión de la historia. Para mi sorpresa, el hijo de Audrey accedió a reunirse conmigo. Nos conocimos en una cafetería local y me sorprendió lo mucho que se parecía a Audrey. Al principio parecía incómodo, pero cuando empezamos a hablar, se abrió. Me dijo que sabía de la relación de su madre con mi padre. Según él, había comenzado cuando era un adolescente. Dijo que estaba bien porque vio lo feliz que hacía a su madre después de años de luchar sola. Cuando le pregunté sobre el tema de la herencia, se puso más a la defensiva. Dijo que estaba de acuerdo con su madre en que ella merecía una parte del patrimonio de mi padre. Argumentó que mi padre había prometido cuidarlos y que no era justo que incumpliéramos esa promesa ahora. Salí de la reunión sintiéndome aún más confundido. La historia del hijo parecía corroborar las afirmaciones de Audrey, pero todavía había algo que no me cuadraba. No podía evitar la sensación de que había más en esta historia. Decidí llevar mi investigación un paso más allá. Empecé a seguir discretamente a Audrey, intentando aprender más sobre su rutina diaria. Durante varios días observé sus idas y venidas. La mayoría de sus actividades parecían normales, pero había una cosa que destacaba. Visitaba con frecuencia un gimnasio local y permanecía allí casi 4 horas cada vez. Esto me pareció extraño. Incluso los entusiastas del fitness más dedicados no suelen pasar tanto tiempo en el gimnasio todos los días. Decidí investigar esto más a fondo. Me inscribí en el mismo gimnasio y elegí un plan de membresía que me permitía visitarlo en cualquier momento. Durante la semana siguiente fui al gimnasio al mismo tiempo que Audrey, fingiendo hacer ejercicio mientras la vigilaba. Lo que vi fue sorprendente. Audrey llegaba al gimnasio, se ponía ropa deportiva y pasaba unos 10 minutos en una cinta de correr. Luego se dirigiría hacia los vestuarios, pero en lugar de entrar, saldría por una puerta trasera del gimnasio. Intrigado por este comportamiento, decidí seguirla. Al día siguiente me coloqué cerca de la puerta trasera del gimnasio. Cuando Audrey salió, la seguí a distancia. Caminó unas cuantas cuadras desde el gimnasio y luego se subió a un auto con un hombre de mediana edad que no reconocí. Vi mientras se alejaban juntos. Aproximadamente 3 horas después, Audrey regresó al mismo lugar. El hombre la dejó y ella regresó al gimnasio. Volvió a entrar por la puerta trasera y, unos 15 minutos después, salió por la puerta principal como si acabara de terminar un largo entrenamiento. Repetí esta vigilancia durante varios días y el patrón fue siempre el mismo.
Audrey fingiría pasar horas en el gimnasio, pero en realidad estaba conociendo a este hombre. En ese momento estaba convencido de que Audrey no era quien decía ser. Me pareció claro que estaba realizando algún tipo de estafa, posiblemente dirigida a hombres ricos para robarles su dinero. Decidí que era hora de confrontar a mi mamá con lo que había aprendido. La senté y le expliqué todo, la investigación sobre el pasado de Audrey, la conversación con su hijo y mis observaciones en el gimnasio. Mi mamá se sorprendió. No sabía si creerle a Audrey, pero ahora podía ver la evidencia de que probablemente Audrey estaba mintiendo. Estuvo de acuerdo en que necesitábamos confrontar a Audrey y a su hijo con esta información. Antes de confrontarlos, quería asegurarme de que tuviéramos pruebas sólidas. Pasé los siguientes días reuniendo todas las pruebas que pude. Recopilé registros financieros que mostraban los problemas económicos pasados de Audrey, capturas de pantalla de mis conversaciones con su hijo e incluso algunas fotos y vídeos discretos de la rutina de gimnasio de Audrey y sus reuniones con el hombre desconocido. Una vez que sentí que teníamos pruebas suficientes, mi mamá y yo invitamos a Audrey y a su hijo a nuestra casa. Cuando llegaron, los sentamos en la sala. Pude ver que Audrey esperaba otra discusión sobre la herencia. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Empecé exponiendo con calma todo lo que habíamos descubierto. Les mostré la evidencia de los problemas financieros de Audrey después de la muerte de su marido. Le conté mi conversación con su hijo, señalando algunas inconsistencias en su historia que había notado. Luego le revelé lo que había visto en el gimnasio. Mientras hablaba, pude ver cómo el color desaparecía del rostro de Audrey. Su hijo pareció confundido al principio y luego enojado. Cuando terminé, hubo un largo momento de silencio. Audrey intentó negarlo todo al principio. Ella afirmó que yo lo estaba inventando todo porque no quería compartir el dinero de mi padre. Pero cuando le mostré las fotos y el vídeo que había tomado, se derrumbó. Entre lágrimas, Audrey admitió que estaba devastada después de la muerte de mi padre, no por su muerte, sino porque no podría obtener la ayuda financiera que recibió de él a cambio de su amor y cuidado, que obviamente era condicional. Esperaba sacarnos algo de dinero. Estaba enojado, pero traté de mantener la calma. Les dije a Audrey y a su hijo que habíamos grabado toda esta conversación. Dije que si aceptaban dejarnos en paz y no volver a contactarnos nunca más, no llevaríamos esta información a la policía. Audrey y su hijo aceptaron rápidamente. Prometieron irse y no volver a molestarnos nunca más. Cuando estaban a punto de irse, Audrey se volvió hacia nosotros y se disculpó. Dijo que estaba desesperada por conseguir dinero y que pensaba que seríamos un blanco fácil. No dije nada en respuesta. Acabo de mostrárselos. Después de que se fueron, mi mamá y yo nos sentamos en silencio por un rato. Ambos estábamos procesando lo que acababa de suceder. Mi mamá me agradeció por investigar y descubrir la verdad. Admitió que había estado cerca de creer la historia de Audrey y potencialmente darle dinero. Pensé que ese sería el final. Habíamos confrontado a Audrey, expuesto sus mentiras y ella había aceptado dejarnos en paz. Pero cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Audrey nos había hecho pasar por mucho estrés y dolor durante nuestro momento de duelo. Ella le había mentido a su propio hijo, haciéndole creer que tenía una relación con mi padre, y quién sabe a cuántas otras familias había apuntado con esta estafa. Al día siguiente tomé una decisión. Reuní todas las pruebas que teníamos, las grabaciones, las fotografías, los registros financieros y se las llevé a la policía. Presenté un informe explicando todo lo sucedido. Cuando le conté a mi mamá lo que había hecho, ella no estaba feliz. Le preocupaba cómo esto podría afectar la reputación de mi padre. Entendí sus preocupaciones, pero sentí que había tomado la decisión correcta. Le expliqué que acudiendo a la policía podríamos evitar que Audrey estafara a otras familias en duelo en el futuro. Mi mamá todavía no estaba segura, pero no intentó detenerme. Dijo que confiaba en mi criterio incluso si estaba preocupada por las posibles consecuencias. Durante las siguientes semanas, las cosas avanzaron rápidamente. La policía investigó las afirmaciones de Audrey y encontró pruebas de que ella había realizado estafas similares a otras familias en pueblos cercanos. La arrestaron y la acusaron de múltiples cargos de fraude. El hijo de Audrey no fue acusado de nada. La policía creía que él también era víctima de las mentiras de su madre. En cierto modo sentí pena por él. Durante años había creído que tenía una relación con mi padre,
solo para descubrir que todo era mentira. En cuanto al hombre con el que había visto a Audrey reunirse en el gimnasio, resultó que era otro viudo rico al que estaba apuntando. Cuando la policía le informó del arresto de Audrey, quedó estupefacto. Había creído que tenía una relación exclusiva con ella y no tenía idea de sus estafas. El caso llamó la atención de los medios locales, lo cual fue difícil para nosotros. La mayoría de la gente se solidarizó con nosotros como víctimas de una estafa en lugar de juzgar a mi padre. Al final, me sentí aliviado de que la verdad hubiera salido a la luz. Fue doloroso pasar por eso, pero sabía que habíamos hecho lo correcto al exponer la estafa de Audrey y potencialmente proteger a otras familias de pasar por lo que nosotros pasamos. Al final, mi madre se dio cuenta y vio las cosas a mi manera. Dijo que estaba orgullosa de mí por defender a nuestra familia y por hacer lo que pensaba que era correcto, incluso cuando era difícil. Toda esta experiencia me enseñó mucho. Me mostró cuán vulnerables pueden ser las personas cuando están de duelo y cómo algunas personas están dispuestas a aprovechar esa vulnerabilidad. También me enseñó la importancia de confiar en mis instintos y no tener miedo de profundizar más cuando algo no me parece bien. Me alegro de no haber cedido a las demandas de Audrey, incluso cuando mi mamá lo estaba considerando. Me alegro de haberme tomado el tiempo para investigar y descubrir la verdad. Y aunque fue difícil, me alegro de haber acudido a la policía con lo que sabía. Mirando hacia atrás, puedo ver lo fácil que pudo haber sido simplemente darle a Audrey algo de dinero para que se fuera. Pero eso la habría animado a seguir estafando a otras familias. Al enfrentarla y exponer sus mentiras, no solo nos protegimos a nosotros mismos sino que potencialmente salvamos a otros de pasar por la misma terrible experiencia. En cuanto a mi relación con mi mamá, pasamos juntos por esta difícil situación y aunque no siempre estuvimos de acuerdo en cómo manejarla, nos apoyamos mutuamente. Si hay algo que quiero que la gente aprenda de mi experiencia es esto: no tengas miedo de cuestionar cosas que no parecen correctas, incluso si son incómodas. Y no permita que el miedo o el deseo de evitar conflictos le impidan defender lo que es correcto. Puede que sea difícil en este momento, pero a la larga siempre vale la pena.